Bueno, si tienes una Biblia, por favor ábrela a Primera de Tesalonicenses. Eso puede ser un sonido como un libro extraño para ti. Si no puedes encontrar Primera Tesalonicenses, encuentra Segunda Tesalonicenses. Haga una copia de seguridad de un par de páginas y obtendrá el primer capítulo 1 de Tesalonicenses. Esto es lo que mucha gente piensa. Uno de los primeros documentos que se escribieron que se abrió camino en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo y su equipo de plantación de iglesias a un grupo de creyentes en la ciudad griega de Tesalónica. Quiero leer todo el capítulo. Capítulo 1. Esta es la palabra de Dios, Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz para ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes mencionándolos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos ante nuestro Dios y Padre, tu obra producida por la fe, tu trabajo. Motivado o impulsado por el amor y su resistencia, inspirado por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, amados por Dios, que Él los ha elegido porque nuestro Evangelio vino a ustedes no solo con palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Ustedes saben cómo vivimos entre ustedes, por su bien. Ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros. Encierra esa palabra en un círculo. Os habéis convertido en imitadores de nosotros y del Señor. A pesar del intenso sufrimiento, acogisteis el mensaje con la alegría dada por el Espíritu Santo, y así os convertiste en modelo o ejemplo y encerraste esa palabra a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. El mensaje del Señor resonó de ustedes, no solo en Macedonia e Ikea. Tu fe en Dios se ha hecho conocida en todas partes. Habla de un impacto global. Por lo tanto, no necesitamos decir nada al respecto, ya que ellos mismos informan qué tipo de recepción nos dio. Cuentan cómo te vuelves a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar a su Hijo del cielo a quien resucitó de entre los muertos, Jesús, que nos rescata de la ira venidera. Quiero hablarles hoy con ustedes hoy acerca de una iglesia modelo. O incluso puedes decirlo de esta manera, una iglesia que vale la pena imitar. ¿Existe tal iglesia? Se podría decir que es un modelo para otras congregaciones. Ahora, ciertamente no hay escasez de libros sobre el tema sobre cómo deberían ser las iglesias. Estoy seguro de que el pastor Nathan tiene algunos de estos en su biblioteca, como yo en la mía. Uno se llama la iglesia que hace discípulos, como si hubiera cualquier otro tipo, la iglesia enfocada externamente. La iglesia de Antioquía, Centro Iglesia por Tim Keller. Y luego la iglesia deliberada. No me gustaría ser parte de una iglesia del Deliberate, la iglesia basada en equipos. ¿Y mi iglesia simple favorita, hay un modelo del Nuevo Testamento para la iglesia? ¿Qué tipo de iglesia señalaría Jesús y diría, esto es lo que tenía en mente? Cuando comencé la iglesia, solo hay una iglesia en el Nuevo Testamento que se llama modelo o ejemplo. Es la que acabamos de leer aquí, una que es digna de imitar a la iglesia de Tesalónica, una iglesia de Asia Menor, una iglesia modelo. Ahora, ciertamente no quiero sugerir que estamos recomendando que todas las iglesias se parezcan, que todas las iglesias son iguales. Sabemos que hay diferencias en el contexto más que en la historia y en la composición. Así que no estamos viendo la uniformidad, sino que estamos viendo la autenticidad o conformidad con la intención de Jesús cuando comenzó la iglesia en primer lugar. Y cuando deduzco de este texto aquí, por medio de un punto sería una iglesia modelo tiene la fuente de poder correcta. Está animado por el poder correcto. Una iglesia digna de imitación está empoderada por el Espíritu de Dios. Ahora, si lo recogiste en el texto que leemos, ves que Pablo menciona al Espíritu Santo al menos 2 veces. Él dice en el versículo 5, por ejemplo, el Evangelio vino a ti no solo con poder y palabras, sino también con el Espíritu Santo y una profunda convicción.
Y luego continúa diciendo en el versículo 6 que a pesar de las dificultades en las que estás o has sufrido a causa del Evangelio, acoges el mensaje con el gozo dado por el Espíritu Santo. Y realmente creo que una de las preguntas más apremiantes, que enfrenta la Iglesia es esta: ¿cuál es el poder que anima la actividad de la Iglesia? ¿Cuál es la fuente de energía detrás de todo esto? Si somos fieles al Nuevo Testamento, tenemos que decir que el Espíritu Santo es lo que hace posible la Iglesia. La Iglesia puede ser una cáscara vacía, sin vida, una monstruosidad horrible, animada por algún otro espíritu, o puede ser empoderada y animada y energizada por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios anima a la Iglesia entonces se conforma a la intención de Jesús. Lleva, el fruto del Espíritu en cierto sentido. Uno, ex misionero en la India, lo expresó de esta manera: la misión de la Iglesia es la obra del Espíritu. Y el Espíritu Santo llama a cada generación de la Iglesia a someter sus tradiciones y prácticas a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios a someter cualquier patrón heredado de la vida de la Iglesia al escrutinio del Espíritu, pidiendo la preeminencia del Espíritu Santo en toda la obra de la Iglesia. Ahora, como una asociación que trabaja con congregaciones. A veces, nos centramos en la ubicación. Ya sabes, ¿cuál es el gran, beneficio para él, para una iglesia? Es la ubicación. Pero puedes tener ubicación, puedes tener una unidad de propósito. Puedes tener un organigrama muy detallado sobre dónde encajan todos y quién hace qué y qué comité hace esto y aquello. Puedes tener una declaración de misión, puedes tener, un propósito conciso y claro, pero todo eso, vano a menos que sea energizado por el Espíritu de Dios. Así que la pregunta para la Iglesia no es qué fruto estás llevando, sino si estás dando el fruto del Espíritu. Y es posible motivar a las personas a ser muy activas sin el Espíritu Santo. Entonces, si el poder animador o el motor de la Iglesia es el Espíritu de Dios, el combustible que, impulsa ese motor en este texto es la palabra de Dios, el Evangelio. Una iglesia que vale la pena imitar es una iglesia donde la verdad del Evangelio es energizado por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Y si usted nota en este texto aquí, la palabra mensaje del Evangelio se usa indistintamente, la enseñanza. Lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y este Evangelio nunca está separado de la obra del Espíritu que dirige a la iglesia. Así que tenemos el Espíritu y tenemos la palabra. Y si nos comprometemos con la verdad de la palabra de Dios, no tenemos nada que ofrecer si ignoramos al Espíritu de lo que estamos haciendo. Su obra de la iglesia en la carne. La verdad del Evangelio, el poder del Espíritu hace que el Evangelio sea real. Para la gente, ya sabes, sé que la mayoría de las iglesias generalmente obtienen uno o dos de estos, correcto, pastor, correcto. Enfatizan uno con exclusión del otro. Algunas iglesias, todo lo que hacen es enfocarse en la palabra doctrina, ortodoxia, exposición, estudio bíblico. Pero tienen muy poca experiencia y poder. Y luego tienes otras iglesias que miden la experiencia y la celebración y el éxtasis y la alabanza, y producen creyentes muy superficiales y frágiles. Pero cuando la iglesia hace ambas cosas bien, el Espíritu de Dios aplicando la verdad de Dios al corazón de las personas, tienes algo sensacional sucediendo. Amén. Y si te duele ver los corazones de los neoyorquinos seculares explotar de par en par para Jesucristo. Si anhelas ver a padres solteros o estudiantes universitarios desilusionados o suburbios demasiado comprometidos, encontrar la verdadera vida verdadera, una vida abundante en Dios, nunca ocurre. A través de una programación inteligente, campañas ingeniosas, sabiduría humana o esfuerzo humano o planificación humana solamente, pero solo cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la hace activa en el corazón del pueblo de Dios. Ya sabes, es muy fácil hacer que la gente actúe, que haga algo. Recuerda el Ice Bucket Challenge de hace unos años.
Casi te avergonzaste si no lo hiciste y lo publicaste en Facebook. Algunos de ellos son para buenas causas, otros son para causas más difíciles o más malas. ¿Qué tal el desafío Tide? Hacer que la gente muerda las vainas de detergente para lavar platos o el desafío del apagón para ver cuánto tiempo puede ahogarse antes de desmayarse. Puedes hacer que un grupo de personas haga casi cualquier cosa. Puedes hacer que las personas religiosas vuelen aviones contra edificios. Así que la cuestión no es la actividad en sí. ¿Cuál es el poder detrás de esa actividad, lo que está haciendo que esa acción suceda? Iglesias que son modelo. Las iglesias son energizadas por el Espíritu de Dios y estamos confesando que las iglesias pueden ser impulsadas por fuerzas impías, adoración de celebridades y cosas así. Así que una iglesia que es una iglesia modelo es empoderada por el Espíritu de Dios. La segunda cosa que diría es esto, que la iglesia modelo o una iglesia que vale la pena imitar está motivada. No sé muy bien cómo decirlo. Tuve en mi primer borrador de este pastor las motivaciones correctas, pero realmente quiero decir esto motivado por gracia, y lo veremos en el versículo 2. Ya sabes, la mayoría de las personas cuando buscan una congregación, consideran una iglesia. Harán preguntas como, ¿cuál es su plan para grupos pequeños? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Qué tipo de programas tienen para mi familia? ¿Cuál es su opinión sobre estos temas culturales candentes? Pueden mirar al pastor, pueden mirar a la familia del pastor. Pueden mirar al personal, mirar la conveniencia. Miran, la ubicación. Y supongo que es importante hacer este tipo de preguntas programáticas prácticas, sobre las actividades espirituales que están sucediendo, pero la verdadera pregunta importante es esta: ¿cuál es la que hay detrás de la actividad visible de la congregación? ¿Cuáles son las motivaciones teológicas invisibles que están haciendo que esta iglesia funcione? ¿Cuál es la base de toda la actividad que se desarrolla por aquí? Y si nos fijamos en el versículo 2, nosotros, en lo que Pablo dice, damos gracias a Dios por usted debido a su trabajo. Producido por Fight. Tu trabajo producido por la fe, tu trabajo, tu actividad, no impulsado por la culpa o el miedo o el control o el poder. Si apartaras a un miembro de la iglesia en Tesalónica y le preguntaras, ¿por qué sirves aquí? ¿Por qué das? ¿Por qué oras? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué asiste a los servicios de adoración? Escucharías algo como esto: vengo aquí porque nunca he superado lo que Jesús ha hecho en mi vida. Nunca lo he superado. Tuve una colisión con Jesucristo y nunca he sido el mismo. Cuando me atrajo hacia sí mismo y me entregué a Él, decidí pasar el resto de mi vida trabajando para Él. Ese es el trabajo producido por la fe, no el trabajo producido por el miedo al rechazo, no el trabajo producido por tratar de demostrar tu autoestima, no el trabajo producido por la culpa o controlar, pero por fe. Otra motivación, lo dice en el versículo 3, tu trabajo motivado o impulsado por el amor. Ahora bien, esa palabra trabajo es un poco diferente a la palabra trabajo en la frase anterior. Esta palabra trabajo implica esfuerzo extenuante, dientes apretados. Sudar en la determinación de la frente. Y si tuvieras que apartar a un miembro de la iglesia en Tesalónica y preguntarle, ¿por qué das hasta que duela? ¿Por qué eliges trabajar con personas tan rotas? Los escucharías decir esto: por el amor de Dios. Dios me amó en mi quebrantamiento. Dios me amó en mi necesidad. Él me amaba. ¿Quién no merece ese amor? Su amor se derrama en mi corazón, y ahora su amor y su espíritu me han dado tanta alegría a pesar del severo sufrimiento en las pruebas. Esa es una motivación de gracia. No es una motivación de ambición egoísta o necesidad o querer hacerse un nombre. No lo es, esa no es una iglesia que valga la pena imitar. Mi primer pastor de iglesia era muy vulnerable, a mediados de los 20 años en el extremo este de Long Island. Teníamos, diría que unas 12 personas cuando empezamos.
No habían tenido un pasto en 7 años. Así que fui lo suficientemente tonto e ingenuo como para aceptar ese desafío. Un domingo por la tarde, recibí una llamada telefónica de uno de los miembros. Hace tiempo que se fue a casa. Quiero decir que fue a Glory, creo que lo hizo. Y ella dijo, Pastor, ¿quién es el ministro de música en esta iglesia? Y dije, bueno, solo tenemos 12 personas. Ni idea. Y luego dijo, ¿quién elige las canciones el domingo? Y le dije, bueno, lo haces. Quiero mi nombre. Ella dijo que estaría en el boletín del domingo que me enumeraba como ministra de música. Esa no es una obra producida por la fe. Ese no es un trabajo impulsado por el amor. Algo más. Tu trabajo producido por la fe, tu trabajo impulsado por el amor, y luego dice aquí, tu resistencia o tu firmeza o tu perseverancia que es inspirada por la esperanza. Si usted, de nuevo, le preguntara a un miembro de la congregación, ¿por qué sigue haciéndolo? ¿Por qué no te desanimas? Mira los magros resultados. Mira las decepciones. Mira las dificultades que tienes que soportar porque nombraste a Jesús como tu Señor. Escucharían esta respuesta porque hago todo por el Señor Jesucristo, y la palabra de hecho, no dejo que nada me mueva. Siempre me entrego plenamente a la obra del Señor. Soy inamovible. Estoy abundando en la obra del Señor porque sé que mi trabajo no es en vano en el Señor. He sido criado con Cristo. Mi corazón está puesto en las cosas que están por encima de donde está Cristo. Puse mi corazón en el cielo, en lugares celestiales. Estoy escondido con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es mi vida, aparezca, yo apareceré con Él en gloria. Eso me mantiene firme. ¿Oyes lo que está diciendo? Note cómo, las 3 virtudes cristianas cardinales están en este versículo. Fe, esperanza y amor. Así que la pregunta para la iglesia no es solo cuánto trabajo y cuánta firmeza está sucediendo en sí mismos, eso no es a lo que Pablo está llegando. Es el trabajo motivado por la fe, el amor, el trabajo impulsado por el amor, la firmeza inspirada por la esperanza. No es solo el ajetreo y la actividad por el bien del ajetreo. La actividad no es un signo de un modelo. La actividad y el ajetreo de la iglesia por sí solos no deben ser imitados. Más bien, es que en medio o detrás de toda la actividad y detrás de todo el ajetreo, y detrás de toda la planificación, y detrás de todo el dar, y toda la oración, y todo el servicio, y todo el ministerio, es impulsado por la fe en Dios y el amor de Dios y la esperanza en el Señor Jesucristo. Eso vale la pena imitarlo. Eso no es parte de lo que está sucediendo. Eventualmente todo se derrumba. Y finalmente, yo diría esto, una iglesia modelo siempre está enfocada, el centro está centrado en la misión bíblica de hacer discípulos. ¿Notaste el patrón del que Pablo habla en este texto? Él dice, el Evangelio vino a ti. El Evangelio llegó. No vino solo con palabras. Vino con palabras, pero también vino con poder. También vino con profunda convicción. Y cuando el Evangelio vino a ti, entonces dice que lo recibiste. Véalo allí. Usted acogió con satisfacción el mensaje. Con alegría en el espíritu, a pesar de los intensos sufrimientos, abres la puerta de tu vida al mensaje del Evangelio. Y luego, después de que llegó, después de que fue bienvenido, entonces dice, entonces el mensaje del Señor resonó de ti. Es casi la imagen de un anuncio de trompeta. Tú, el mensaje del Señor. Pregonado fuera de ti. No se quedó contigo. Te dejó. Te volviste a Dios de todos tus sustitutos de Dios, ahora sirves al Dios vivo y verdadero y estás esperando que su Hijo venga a rescatarte de la ira venidera de que mis amigos son discípulos. El éxito de la iglesia se mide por la calidad de sus discípulos. Es imposible.
Asistir a eventos cristianos el domingo y otros días, pero experimentar poca o ninguna transformación. El cristianismo puede ser divertido, agradable, fantástico, entretenido, pero en última instancia no transformador si no se hace intencionalmente. Entonces, la pregunta para la iglesia modelo es cómo me está ayudando lo que está sucediendo dentro de esta congregación, ayudándonos a pensar, amar y vivir en el camino de Jesucristo. Totalmente. Y si leyeras toda la correspondencia a los tesalonicenses, ibas a ver una iglesia como esta, personas de Dios más viejas y más sabias modelando la vida cristiana. Verás personas dispuestas a estar bajo autoridad espiritual. Verás a personas imitando a los creyentes, y todo esto lo hicieron en el contexto de las dificultades, los problemas y la persecución con alegría. Con alegría. El papel central de la iglesia es fomentar relaciones transparentes y responsables donde tengamos madres y padres espirituales que ofrezcan su sabiduría a la generación venidera. Quiero recordarnos a todos que los jóvenes en esta sala no son tan geniales como creen. Todos son como nosotros, inseguros, luchando, fingiendo. Algunos van a abandonar todo el asunto por completo, que quieren que solo se pegue su mejor cara en Instagram y TikTok. Lo que necesitamos son ancianos que transmitan su sabiduría, que dirán, síganme como yo sigo a Cristo. Queremos ser un pueblo que evite que la próxima generación repita los errores de nuestra generación. Personas que realmente se meten en nuestra parrilla y preguntan, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás permaneciendo en Jesús? Cuéntame sobre tu caminata con Él. Y dejamos que la gente haga esto en otras áreas de la vida. ¿Alguna vez has tenido un preparador físico contratado uno? La primera vez que me presenté a mi lección con mi entrenador físico, sus palabras para mí fueron esto: está bien, gordito, el viaje de alegría ha terminado. Ya no vas a comer como un adolescente. Vas a seguir mis instrucciones, o esto no va a funcionar. Y cuando fui a fisioterapia por un problema con una de mis rodillas, el primer día mi fisioterapeuta me dijo, ¿sabes lo que significa PT? Dolor y tortura. Dejamos que las personas en otros ámbitos de la vida nos hablen así, pero de alguna manera eso está fuera de los límites de la iglesia. Necesitamos gente así. Padres, madres y formadores que realmente nos alientan, nos desafían, nos reprenden. Caminar en el camino de Jesús. Y hasta que tengamos eso, ustedes saben lo que tenemos en las iglesias, solo gente reuniéndose y tomando café. Cuando hacemos ese tipo de preguntas y sabemos que la gente no está tratando de controlar, sino de conformarte para alcanzar tu potencial redentor, tienes una iglesia modelo. Una iglesia que su corazón está puesta en la formación espiritual de las personas en las formas en que Jesús vivió. Siguiéndole en estrecha comunidad, impartiendo sabiduría para ser como Jesús. Eso no es fácil. Verás, la gente no es fundamentalmente libre. Todos estamos controlados por nuestros ídolos. De eso trata este texto. Eso es cierto en Washington, D.C. Es cierto en Bashur, Nueva York. Podríamos argumentar que hoy hay más personas esclavizadas porque son menos ignorantes de sus propios ídolos, y tenemos muchos de ellos en nuestra cultura. Ídolos del trabajo, estatus de dinero, sexo, patriotismo. Jesús viene a liberarnos de todas esas idolatrías controladoras y hasta que las saquemos. Llegaré a eso en un minuto. Simplemente iremos a tener este patrón continuo de resolución para hacerlo mejor. La confesión, el arrepentimiento, la resolución de hacerlo mejor, y solo este ciclo continuo. No es fácil. No es suave. Estos ídolos en los tesalonicenses estaban en lo profundo de su corazón y jugaban un papel importante en la vida cotidiana, y liberarse no era fácil. Alan Hirsch ha dicho el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí solo se cumple cuando Dios se convierte en la realidad decisiva y la causa del derrón de todos los demás dioses. Te diré que, si eres lo suficientemente valiente bajo el liderazgo del Espíritu, miras tu propia vida,
miras tu estructura familiar, miras la relación con tus padres, ya sea que los hayas tenido o no. Bueno o malo. Mira las metas que te inculcaron cuando eras niño. Venga, sí. Hay algo de trabajo por hacer allí, redentoramente. Yo recuerdo que en mi propia casa fui entrenado por quien era, de dónde venía, como se suponía que debía ser. El hombre me está llevando toda esa vida para superar eso. Eso es lo que significa liberar a 3 de tus ídolos. Lo que sangra en ti, en tu corazón, de tu sistema familiar, de tu familia, estructuras, patrones heredados, heridas, rechazo, aceptación, todo eso. Es por eso que necesitas el poder del Espíritu Santo para que eso suceda. No. No destronas a otros dioses fácilmente. No manejas ídolos. Vas a la guerra con ellos. No tienes un diálogo con otros dioses. Sacas un martillo y los aplastas a través del poder del Espíritu Santo. Los luchas contra el suelo y los matas, lo que sea, y cada vez que levanta la cabeza, sacas ese martillo de nuevo y tú. Romperlo en pedazos. Es por eso que gran parte del Nuevo Testamento nos enseña a permanecer en el amor de Dios, a permanecer en el amor de Dios, a mantenernos en el amor de Dios, a estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. Queridos hijos, Juan dijo, guárdense de los ídolos. Queridos hijos, dijo Judas, mantente en el amor de Dios. Así que no te conformas con manejar ídolos. Tomas tu herencia completa de Dios y dices, dame tu corazón. Límpiame, como dijiste a los hebreos en Éxodo, y límpiame de todos mis ídolos. Eso es una iglesia. Vale la pena imitar una iglesia modelo animada por el espíritu correcto, impulsada por las motivaciones de la gracia, centrada en hacer discípulos y resolver las consecuencias de la salvación viviendo en libertad, deleite y alegría. Ahora, una última cosa. La influencia de esta iglesia y el resultado de esta iglesia modelo dice que su historia resonó en toda Asia Menor. Tanto es así que cuando Pablo llegó a otra ciudad, ya habían oído hablar de la iglesia tesalónica. Y yo, me pregunto mientras se escribía esta carta, ¿quién era el pastor de esta iglesia? ¿Qué puedes decir acerca de los líderes de esta iglesia? No te conocemos. La iglesia se convirtió en un modelo. Tu fe sonó. Tu testimonio se ha dado a conocer. Te convertiste en un modelo, y lo que se escuchaba a su alrededor era este discípulo fundamental haciendo ídolo del Espíritu Santo, creyentes libres y empoderados que vivían para el Evangelio. Ese es el mensaje que sale en todas partes. Tu fe sonó. Tenías un discípulo bíblico comprometiéndose. Eso es por lo que su iglesia era conocida. Pablo dice, entonces la gente diría, ¿eres de qué iglesia? Sigo escuchando acerca de esa iglesia, lo que Dios está haciendo allí. Su amor mutuo, la profundidad de su discipulado, el poder del Espíritu que fluye a través de sus vidas, la libertad en la que caminan. Eso es lo que estoy escuchando. Esa es la reputación de esta iglesia modelo. ¿Y no quieres que esa sea tu reputación para ser conocida como una fuente de inspiración y salvación para las personas perdidas en este condado? Eso es lo que estamos llamados a ser, una iglesia modelo, llevar las buenas nuevas del Evangelio, el aroma de Cristo en el poder del Espíritu Santo, la gloria de la era venidera, irrumpiendo en nosotros para que otros puedan saber quién es Jesús y lo que ha hecho por ellos. Permítanme orar con ustedes. Gracias, Señor, por esto, testigo. Anhelamos ser una congregación así. Dios. ¿Harías cada iglesia así? Espíritu Santo, queremos pedirte que seas, libre para hablar, para condenar. Ayúdanos a ser, seguro, a obedecer. Ayúdanos a ponernos a nosotros mismos, nuestra vida, nuestro pasado, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestra jubilación, todo bajo el control de tu Espíritu.
Deja que la reputación, deja que salga el mensaje de que este lugar es un lugar de sanidad y salvación, y esperanza, y gracia, y amor y cambio para tu gloria. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.